como empezamos este nuevo programa, el de Curiosos en el Aire, donde vamos a descubrir algunas leyendas que tienen que ver con nuestra Córdoba. Y la parte contextualizadora, porque en el circuito hay algo que nombramos, que es hablar de la sugestión. Y la sugestión es, por ejemplo, que cuando yo muestro las imágenes del circuito, a nadie le tiene miedo a un adoquín, nadie le tiene miedo a un farol, a una calle adoquinada, nadie le tiene miedo a un espacio cerrado, a menos que contemos una historia que cause miedo. Y esa historia muchas veces simplemente ni siquiera llega a ser una historia, simplemente puede ser una palabra. Por ejemplo, decir, ¿qué pasa si yo les digo que ahora estamos caminando por un cementerio? Y eso me pasa cuando andamos en el pasaje Santa Catalina. Les estoy mostrando de paso cuál va a ser una pequeña gacetilla que hicimos, donde tenemos el pasaje Santa Catalina, todo empedradito y donde se ven los edificios de ambos laterales. Y es por eso que lo que nos interesa mostrar sobre la historia no es que ahí solamente hubo un cementerio, es que en realidad era el Campo Santo, el lugar donde estaban los enterramientos de las personas desde el periodo colonial, incluso hasta mediados del 1800, ya en periodo patriótico. Por eso es que ese lugar tiene todavía una connotación que la gente sigue asociándola con el temor a lo oscuro, el temor a que seguramente salga un muerto, y ese muerto salga de la tierra para cobrar su venganza, o andá a saber por qué nos va a correr a nosotros, pero nosotros por las dudas salimos corriendo. ¿Es eso parte del miedo que hay de la gente hacia los lugares oscuros, hacia unos cañadones donde esté algo cerrado por la vegetación, hacia los baldíos, porque algo va a salir, incluso abajo de la cama, porque de abajo de la cama algo malo va a salir? Ese tipo de miedos nacen a partir de las leyendas, y las leyendas nacen a partir de los mitos. Y todo mito nace a partir de un caso real. Y es así como nos vamos a la época colonial, ni siquiera muy lejos, hace 200 años, digamos un poquito más, 220 años, al año 1800, todavía época colonial. Y andamos paseando por Córdoba. Ustedes conocen Córdoba porque muchos edificios ya están. En 1800 ya tenemos la catedral, la manzana jesuítica casi como la tenemos hoy en día, con algunos cambios en las estructuras nada más, en las fachadas, la iglesia de los franciscanos. Hay varias iglesias que ya están con la forma que tienen actualmente. La casa de Sobremonte, el Museo Sobremonte tiene la misma fachada, por lo cual pasear en la época colonial, lo que sí va a cambiar es que muchas casas en los alrededores de la plaza, un poquito más allá, ya empiezan a ser ranchos, y ranchos bastante mal cuidados, ranchos de adobe, que el adobe, por más que sea muy natural, se va rompiendo y hay que mantenerlo constantemente, así que es difícil poder mantenerlos bien, sobre todo en ese tiempo. Los grandes barriales, los grandes también, tenemos toda la parte de las calles llena de polvo, así como en Buenos Aires era muy común conocer que por más que no llueva, todas las calles eran barriales. Córdoba, caminar por Córdoba, eran calles llenas de polvo y otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las calles, así como hoy pasan autitos que para que te ande el auto le cargamos nafta, gasoil, le cargamos gas, y después ese autito va contaminando un poco el ambiente con un poco de humito y nada más. Antiguamente, ¿con qué andábamos? ¿Caballito? ¿Con los burros? ¿Con los bueyes? No, los bueyes en realidad en el centro no, porque se les prohibía. Y se les prohibía por el mismo tema que vamos a hablar ahora. Los bueyes se los dejaban en las plazas en las plazas de las carretas, más alejado de lo que era el casco céntrico. Y ahí vamos a ver por qué. Los que sí entraban eran en caballo, con burros, con alguna mula, y también con vacas, porque el lechero no es que te venía y te traía, tomen el cajón con leche. No había forma. La vaca te la traía a la puerta de tu casa y ahí se te ordeñaban la leche, y ahí comprabas la leche recién sacada de la vaca.
Bueno, ahora, todos esos animales, para que te puedan llevar, hay que darle comidita. Vos le tenés que dar pastito, le tenés que dar agüita, así como los camellos cuando vienen los reyes. ¿Y qué pasaba con estos animales? Así como comían eso, ¿qué es lo que largaban? Bueno, eso mismo que largaban, imagínenselo en todas las calles de Córdoba. Calles de tierra, cubiertas, ni más ni menos que bosta. Eso era la verdad. Y esas calles cubiertas, que se hacía una alfombra de un verdoso casi amarronado en ciertos momentos, era lo común dentro de la ciudad de Córdoba. Eso era lo común. Existían los bosteros. Los bosteros son quienes se encargan de juntar. Ahora, ¿cómo juntaban todo eso? Y con alguna pala. No. Y había unos palones que eran como unas bateas grandes cortadas a la mitad que cual juntaban y tiraban arriba unos carros. Pero claro, todo no se podía levantar y eso todavía quedaba impregnado en las naricitas de muchos, por lo cual muchos en realidad lo que pasaba era que estaban acostumbrados. Ahora, cuando venía alguien de afuera y entraba a la ciudad, ahí sí que era ese visitante el que terminaba escribiendo y las ciudades tienen un olor pestilente, y era la verdad. Siempre los viajeros son los que más lo notan porque son los que desacostumbran a la nariz cuando están haciendo las grandes caravanas, yendo de una ciudad a otra, y de repente después de varios días se encuentran con una ciudad pestilente. Eso era parte de lo común. También era de parte de lo común los olores en las plazas. Por ejemplo, en la plaza, lo que hoy llamamos la Plaza San Martín, era la Plaza Mayor, y se encontraba ahí la feria. Y en esa feria principal, que vamos a reconocer en el año 1800, estaba la Recoba de Valladares, que era toda una feria que está donde estuvieron hasta hace poco las paradas de colectivos. Bueno, sobre ese lado estaba la feria en la cual se vendía a la gente todo tipo de alimentos, que se vendían desde la mañana, bien temprano, hasta que se podría la comida. Y que en días de verano esa comida pasaba al mediodía hasta ahí nomás y llegaba hasta el atardecer y hasta ahí nomás, porque empezaba a haber un olor muy fuerte y todo se empezaba a rematar porque ya se estaba pudriendo. Recuerden, no son las mismas verduras ni frutas que tenemos hoy en día. Todo lo que es el alimento del humano, sea que ustedes piensan que es natural comerse un tomate, una lechuga, no existía. Todo fue una creación moderna, ¿sí? O algo que fue gestándose. Lo mismo que el sabor de la carne. El sabor de la carne es un sabor totalmente diferente cuando hablamos de la carne bovina, la carne de vaca, ¿sí? En esa época era un sabor mucho más magro porque eran vacas cimarronas. Antes no había criaderos de vaca. La vaca se criaba en un campo y después para ir a buscarla había que ir, enlazarla y traerlas. Y de esa manera ahí se hacía todo el cuereado y demás. Estas mismas vacas, muchas se las traía hasta la zona del río Suquía, el río Primero en ese momento, que las van a cuerear y las van a carnear en el río Suquía a la altura de donde está ahora la casa de gobierno. Ahí las van a partir prácticamente, para decirlo de una forma, las van a partir en 4. Y esos cuartos de vaca lo van a cargar arriba de una carreta y lo van a traer rápidamente hasta el centro. Las vacas pasaron toda la noche, a la madrugada se las carneó y se las trajeron al centro. Si se caía un pedazo, muchas veces se lo dejaba, ya no se lo agarraba más. Se lo dejaba porque había que traerlo lo antes posible, para que ya le hagan todos los cortes necesarios para poder venderlos. Para los que querían comer la parte de carne, la parte cárnica, se haga el charqui. Y después lo demás, todo lo que venía con hueso, generalmente no se usaba tanto, no se hacía en el asado como hoy pensamos, pero era una de las comidas que se tenía que comer en ese día sí o sí. El charqui sí era mucho más importante. El charqui era más importante porque era lo único que podía perdurar en el tiempo. En cambio, cuando se carneaba la vaca, lo que podríamos considerar un asado, se tenía que comer en ese día o en esos días. Es así como muchos viajeros venían y descubrían y decían:
wow, bueno, en esa época en el virreinato, pero generalmente en la época que ya era la Argentina, decía, estos argentinos son ricos, porque hasta los más pobres comen grandes trozos de asados. Y claro, en realidad no es que lo habían comprado. Esa misma carne se iba vendiendo durante el día y lo que no se llegaba a vender ya para las 5 de la tarde era un mosquerío impresionante. Vos comprabas no ese trozo de carne, sino lo que estaba abajo de una capa de moscas impresionante. Y eso también generaba un olor pestilente. Y también otra cosa que empezaba a generar olor era que en la ciudad había muchos animales sueltos, pero sobre todo dos animales que son muy perjudiciales, pero a la vez tenían su función. Uno son los perros, que el perro por ahí come algo, pero lo va dejando. El otro animal que estaba suelto, que era muy peligroso, pero que era necesario, era el chancho. Los chanchos, que no se comía chancho usualmente, se comía como una comida de más, pero generalmente no se comía porque se pensaba que era un animal enfermo. Se dejaban los chanchos sueltos en la ciudad porque era una forma de saneamiento. Así como un perro agarra un animal muerto y come un poco de carne y después se va, el chancho no te deja nada cuando está con hambre. Y pobre de vos, que cuando están los chanchos comiendo, sobre todo en grupo y sobre todo cuando no están encerrados en ningún lado, no están domesticados y están todos sueltos en la ciudad, pobre de vos que quieras meterte a sacarle la comida, porque son muy salvajes y terminan comiendo todo, hasta hueso. Y eso era lo mejor para el saneamiento en caso de todas las achuras y las cosas que no se comían. Después también otros que van a ir aprovechando son los más pobres, que se aprovechaban de todos los cortes que no se comían, que hoy son cortes, bueno, conocidos. Por ejemplo, el tema del mondongo o las achuras, lo aprovechaban mucho los negros. Claro, por eso es que después, tanto el mondongo como muchas de las achuras van a terminar siendo comidas especiales de grupos de negros en todo el virreinato. Lo mismo va a pasar en diferentes lugares de la Argentina. Es así como tenemos en Córdoba esa idea de los olores, en una época en la cual la higiene era muy difícil de comprender, todavía no estaba ni siquiera esa palabra, y en medio de todos esos olores vamos a uno muy particular, el olor de los camposantos. Claro, estos pequeños cementerios, los camposantos que estaban en la zona del... estos camposantos que estaban en las zonas al lado siempre de una iglesia, si bien algunas personas podían hacer un tratamiento en sus cuerpos en el cual se ponía el cuerpo, los restos humanos dentro de una especie de pileta cubiertas con cal aguada, ¿no? Lo que sería el pudridero, y esa cal misma va carcomiendo todo lo que es la parte cárnica, dejando solamente la osamenta. Eso eran los pocos. Esos restos, seguramente esa persona tuvo dinero como para poder dejar depositados sus restos en una iglesia, por ejemplo San Francisco, por ejemplo los dominicos o en otra más. Pero si no, directamente van a enterramiento. ¿Y ahora dónde se los enterraba? Usualmente se los enterraba al costado, en el camposanto, se los envolvía en una mortaja, que dependía mucho del material, de lo importante que era la persona. También la persona pagaba para ver cuán cerca iba a estar del altar. Y envueltos en la mortaja se lo enterraba. ¿Cuánto? ¿2 metros bajo tierra? No. Se lo enterraba hasta que más o menos ya estaba tapado. Y a los que tenían suerte se le ponía la cruz o una placa o se le ponía algún tipo de piedra arriba, pero nada más. Entonces, a partir de ahí, imagínense una Córdoba de 40 grados, un día de verano. Imagínense el olor que salía de esos muertos que estaban al lado de la iglesia, ahí sofocando la ciudad con semejantes emanaciones. Era insoportable. Por eso en ocasiones se tenían que suspender algunos eventos o también se trataba de avisar mediante campanadas para que la gente no ingrese a la ciudad. Eso era una connotación muy fuerte. Ahora, así como se imaginan cómo era un día de calor,
Imagínense un día que de repente se largó a llover con todo, una lluvia muy torrencial, que se inundó una parte y de repente empezó a levantar todo. Eso mismo que se imaginan, imagínense que de repente movilizó los cuerpos y de repente sale una mano así. Una mano hacia afuera de la tierra. Y en ese momento paso yo, Sebastián, que el Sebastián del 1800, una persona que no tuvo posibilidades de estudiar, más allá de hacer unas primeras lecturas, de escuchar lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos. La educación era demasiado básica para ese momento, y salvo que te quieras hacer cura, era muy difícil que puedas seguir teniendo una educación más allá de lo que te enseñe tu familia. Y yo al ver eso, una mano saliendo de la tierra, ¿qué voy a hacer? Voy a salir rajando, bueno, que voy a querer saber nada. Y es por eso que al salir corriendo, voy y le cuento al Diego, Diego, escúchame, pasé por el Campo Santo y había una mano sobresaliendo de la tierra. Ahí está, salí. ¿Y qué hacemos, Diego? ¿Salimos rajando o qué? Y el Diego me cree, porque el Diego tampoco tuvo educación. Diego también tuvo una formación muy escueta. Y cuando yo le cuento esto, él me cree. Y él enseguida lo va a contar, no en la radio porque en esa época no había, pero sí lo va a tratar de gritar por los cuatro vientos. No saben lo que pasó. Sebastián, cuando pasó por el Campo Santo, salió una mano a la tierra y le quiso agarrar la pata. Y esa misma historia, la gente que lo escucha al Diego, que la gente confía en el Diego, lo que dice, porque tiene un programón los días sábados, va a decir, no sabe, Diego contó la historia de Sebastián, que de repente pasó por el Campo Santo, salió muerto, le quiso agarrar porque al parecer Sebastián lo había matado. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo, como persona del 1800, conté una realidad que me pasó a mí desde mi punto de vista. Y la conté desde mi punto de vista y bajo mis preceptos. Cuando lo cuento a Diego lo toma y Diego le agrega algo que yo no le dije, pero que le quedaba bonito y le redondeaba mejor. Diego hizo nacer un mito. Y cuando él cuenta el mito y posteriormente ese mito le van agregando historias, se va formando y conformando lo que es la leyenda. Eso es lo que conocemos como leyenda. Cuando a una historia real se la empieza a mitificar a partir de ciertos cambios que van a ser posteriormente fundamentales, y cuando se la empieza a decorar con otras historias paralelas en las cuales redondeen algo que sea comprensible. Contar una verdad es difícil, pero contar una verdad adulterada y acomodada es mucho más fácil y es mejor para recordarla. Eso es una leyenda. Así es como tenemos algunas leyendas en Córdoba, sobre todo en la Córdoba hablando de los cementerios. Y tenemos leyendas que son más que nada actuales. Y dentro de las leyendas actuales me voy a evocar a lo que es la Córdoba X, que en la cual dice en uno de los párrafos: durante milenios se asoció la muerte con una simple ausencia de movimiento. Más tarde, el desarrollo de la ciencia fue confirmando que las funciones cardíacas y respiratorias eran el elemento constitutivo y esencial de la vida humana. No solo por catalepsia, sino porque había diferentes motivos por los cuales una persona podría parecer muerta por un prolongado periodo de tiempo. Así que fue recién en el siglo XX que la medicina logró establecer que la muerte cerebral era la muerte del individuo, cuando se pierde la forma completa y permanente de cualquier capacidad de conciencia. ¿Qué pasaba? Muchas veces pasaba que las personas que habían enterrado, de repente en un momento quieren desenterrarla y se encontraban con que la sábana y la mortaja donde estaba había sido toda rajuñada desde adentro. Así que por Dios, que nunca me pase eso, por Dios, que no. Lo mismo pasó cuando empezaron los enterramientos con cajones, donde abrían el cajón después de un tiempo y aparecían todos los cajones con rajuñado desde adentro. Imagínense qué julepe pensar en eso. Bueno, acá tenemos
que se empezaron a hacer diferentes pruebas para ver de qué manera se podían. Así que se establecieron, ya en el siglo XIX estaban establecidas en nuestro país, los velorios. Y también que el enterramiento empezara a sacarlo de la ciudad. Así que en 1843 se crea el primer cementerio de Córdoba, que va a ser el cementerio San Jerónimo. Los que se oponían, porque siempre tenemos gente que se opone a todo, había gente que se oponía a la creación de los cementerios porque decía que no hacía falta, porque se moría muy poca gente. En el año 1800 se morían unas 150 personas al año, salvo que haya algún tipo de ataque o algo muy especial o alguna epidemia, pero esa era la media y no hacía falta porque siempre era mejor que estén al lado de una iglesia. Finalmente Fermín Manrique va a ser quien cree el primer cementerio, el cementerio de San Jerónimo. Ahora nos faltaba algo muy importante. Hicieron las pircas, cerraron bien, pusieron el lugar donde iba a ir la capilla San Jerónimo, pero nos faltaba algo muy importante, el primer muerto. ¿Y a quién vamos a poner? A ver, estamos en 1843, ¿a quién ponemos? Ahí bueno, una época muy conflictiva, los federales contra los unitarios y mucha pelea, mucho asesinato. El primero va a tener que ver con el mismo fundador. Porque Fermín Manrique, para esos años, para ese tiempo que estaba construyéndose el primer cementerio, se encuentran unas cartas que lo implicaban a Fermín Manrique con enemigos de Rosas que estaban por fuera de nuestro país y desde afuera le enviaban cartas. Así que por alta traición se lo manda a llamar. Él se tuvo tiempo para escapar, pero no se escapa porque su madre estaba muy enferma. Se lo llama al Paseo Sobremonte y en el Paseo Sobremonte se le informa: usted, señor Manrique, ha cometido una alta traición, así que se va a pena de muerte. Él acepta los cargos, acepta lo que decía en la carta, se lo llevan hasta la puerta del cementerio que él mismo creó y es fusilado en la puerta de ese cementerio. El primer muerto, que ya no fue enterrado en la catedral, sino que fue enterrado en el cementerio San Jerónimo, va a ser el mismo creador del cementerio San Jerónimo. Así que, bueno, lo tenemos ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a los que estén escuchando, yo acá cortamos, los que estén escuchando por la radio, un beso grande a Belén. Gracias, Belén, por sumarte. A los que estén escuchando por radio van a escuchar una muy rica. Hoy tengo un hambre. Muy linda música. Así que los espero en el segundo bloque. A los que están en Facebook, esperen que ahí volvemos con otro